¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado grupo de la licenciatura en Derecho, cuatrimestre en curso, con nuestra materia de garantías individuales. Me es un gusto, como siempre, saludar a este grupo conformado por bellas señoritas y damas que nos acompañan siempre que me toca este grupo. Me pone muy contenta en la participación porque sé que, al igual que muchos que están en línea, hacemos un esfuerzo por entrar a nuestras sesiones. Le agradezco a la compañera Lisbeth, Diana Esquivel, Erika Jazmín, muy amables de verdad por acompañarme en una sesión más con la materia garantías individuales, siendo nuestra sesión número 1. Vamos a hablar un poquito qué son nuestras garantías individuales. Cada uno de nosotros pensamos que realmente la palabra garantía viene de garantizar. Aquí nosotros vamos a tomar en referencia que son derechos fundamentales de toda persona cuya finalidad es reducir las desigualdades entre los individuos, además de que otorga a todos los mexicanos el derecho de disfrutar la libertad, seguridad, igualdad, propiedad, entre otros. Garantías individuales para nosotros es un término que se debe de considerar analizando lo siguiente. Primero, es en algunas legislaciones nacionales garantías individuales o garantías constitucionales. Nosotros en México consideramos este término como garantías individuales desde el punto de vista de que cada uno de nosotros, siendo persona, y recordemos al derecho civil el término persona, que sea persona física o persona moral, se debe hacer respetar los derechos con que cuenta cada una de ellas. Ejemplo, ustedes en materia civil ven que las personas tenemos elementos de personas, como el nombre, como el domicilio, como el estado civil, como el patrimonio. Entonces son derechos que nuestro Estado debe de salvaguardar, que debe de vigilar que esos derechos no se vulneren. Y al contrario, crear la forma de cómo garantizar esos derechos. Los derechos humanos dice que tienen ciertas características que son inalienables, intransferibles, inembargables, a excepción de que, pues, por ejemplo, ¿no? A excepción de que se cometan conductas delictivas. Es donde el Estado tiene que coaccionar o coercionar con nuestra propia conducta. Y ahí, pues, más que garantías individuales, está protegiendo la otra garantía, que en este caso sería la víctima, ejemplo, en derecho penal, que interviene el Estado para coaccionar ese derecho que usted contaba. Los derechos constitucionales o derechos fundamentales. Esto es pieza clave para sus definiciones en el trabajo que se les pide. ¿Por qué son derechos constitucionales o fundamentales? Les repito, cada persona nacemos con esos derechos e incluso los poseemos las personas físicas desde el momento del vientre de la madre. Aquí en México, no me dejarán mentir, que el tema del aborto entra en disyuntiva el derecho a la vida, ¿no? Es una garantía, un derecho humano que realmente con día a día en México pues ha sido debatido mucho en defender qué derecho humano, si el de la madre o bien defender el derecho humano del menor, ¿verdad? Pero bueno, es decir, que son los derechos básicos mínimos consagrados en la Constitución de una nación determinada. ¿Cómo se llama nuestro país? Estados Unidos Ajá, mexicanos. mexicanos. Perfecto. ¿Y nuestra Constitución de Estados Unidos mexicanos de qué año es? 1917. Perfecto, vamos muy bien. ¿Cuántos artículos tiene nuestra Constitución? No es- 36. 136. Pues yo aquí estoy para apoyar. 136 artículos. ¿En cuántas partes se divide nuestra Constitución? En 2, Perfecto, la orgánica y la dogmática. dogmática. La dogmática es la que protege esos derechos humanos, esos derechos fundamentales, y la orgánica, su nombre lo dice, organiza los poderes de la Unión: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Por qué es importante nosotros conocer a nuestra Carta Magna, la cual fue promulgada el 5 de febrero, que hasta
nos dan ese día, dijeran, puente, ¿no? Y muchos dicen, ¿por qué? Es que es día de la Constitución, ah, qué bueno, y no saben realmente la importancia de que gracias a ese documento magno, porque es otro de los sinónimos de nuestra Constitución, Carta Magna, pues nosotros tenemos derechos humanos fundamentales. Y tan lindo, precioso nuestro México querido, que esos derechos fundamentales no solo es para aquel individuo que nace dentro del territorio mexicano, sino el artículo primero vamos a analizar, dice que todo aquel que entra en territorio mexicano gozará, vamos a ir analizando ahí palabritas Ujú. que nos aperturan muchísimo al ampliar nuestro vocabulario en derecho, digamos, de garantías individuales. Y nosotros como mexicanos también nos gozamos, pero lo que tiene, digamos, el derecho mexicano es que no nos exige para que también nosotros le cumplamos a nuestra constitución, le cumplamos a nuestro país. Vamos a analizar ejemplo también, vamos a ver que en otros países es obligatorio ir a votar. Y en México, como es un derecho fundamental, no te puedo obligar, ¿sí? Es Ujú. una facultad. ¿Quién me ayuda en este párrafo, por favor? En el, en el artículo primero, No, ahí donde dice son los derechos, ¿verdad? Bien. maestra, A ver, son los derechos fundamentales de las personas cuya finalidad es reducir las desigualdades entre los individuos, además de que otorga a todos los mexicanos el derecho de disfrutar la libertad, seguridad, igualdad y propiedad. Ok, hasta ahí nos quedamos. ¿Podemos ver el PDF todo? sí, Sí, perfecto. yo sí lo tengo. Permítame tantito, vuelvo a compartir pantalla para que no se... Esa, digamos, esa clasificación que acaban de leer, son la clasificación que ustedes van a trabajar en la actividad. En la actividad les pido, primero, realizar una clasificación. Es decir, conocer cuál es la clasificación de las garantías individuales y posteriormente nutrir esas garantías individuales. ¿Qué es lo que habla cada garantía individual? ¿Alguien me apoya en este segundo párrafo, por favor? Sí. ¿Qué son las garantías individuales? En algunas legislaciones nacionales se llaman garantías individuales o garantías constitucionales a los derechos constitucionales o derechos fundamentales, es decir, que son los derechos básicos mínimos consagrados en la Constitución de una nación determinada. Estos derechos se consideran esenciales para el sistema político y se vinculan con la dignidad humana, es decir, le son naturales a cualquier ciudadano sin importar su condición, identidad o cultura. Por esta razón, gozan de un estatus especial entre las leyes que constituyen el ordenamiento jurídico. Hasta ahí, mi estimada compañera, muy amable. Vamos a ver. Gracias. Dice que se consideran, a usted, se consideran esenciales para el sistema político. ¿Qué es un sistema político? Para nuestras garantías individuales, el sistema político, no hay sistema si no hay una jerarquía, gobernante-gobernado, ¿sí? ¿Cuál es su obligación del gobernante? Del gobernante es realizar leyes y ver que se cumplan, como por ejemplo, lo que es diputados, senadores, que hagan iniciativas de ley y que se cumplan. Y este sistema político para nosotros dejaría de ser sistema si esas garantías individuales no tuviéramos quien las aplica o quien las recibe, ¿sí? Porque un sistema es un todo. Por ejemplo, yo me siento cada vez que entro a una sesión y alguien me acompaña, me siento feliz, contenta, satisfecha de decir, están esperando mi trabajo, y ese es su sistema. El sistema mexicano también es de la misma manera. Nada más que en el sistema mexicano no solo abarcan, digamos, el término de las personas, sino los tres elementos del Estado. ¿Cuáles son los tres elementos del Estado? Los tres elementos del Estado es Ejecutivo, legislativo y judicial.
Estos son los poderes del Estado. Ah, Elementos son territorio, sí. población y gobierno. ¿Por qué dentro del Sí. sistema político esos tres elementos del Estado son importantes? Porque en el sistema político, si quitamos el territorio, ya no hay un sistema político mexicano. Nos identifica, digamos, nuestro sistema, incluso todos los componentes de nuestros estados, incluso lo que son municipios y todo lo que con ellos conlleva. Eso es en territorio. En población, nosotros, sí, indistintamente, escuchen el término población, no me está diciendo ciudadano, es decir, que tenga la ciudadanía mexicana. Me está diciendo población. Aquel que esté habitando, poblando o esté dentro de mi territorio es parte de la población mexicana. Por eso la terminología. Gobierno. Muchos dicen, incluso hay autores, que en vez de gobiernos consideran que es poder, pero ese es como, ¿cuál fue primero, no? Si poder o gobierno, poder. En realidad nosotros determinamos gobierno porque es la facultad de que este sistema político se pueda aplicar. Ejemplo, ¿no? Nosotros necesitamos que los derechos humanos nos garanticen que se hagan respetar. O mencionando un ejemplo más a fondo, en el sistema jurídico mexicano no me van a dejar mentir que como el artículo 14, como el artículo 16, 18, 20 constitucional, establece que nosotros tenemos el derecho a la no retroactividad de la norma y el derecho de la presunción de inocencia, a ser juzgados en un tribunal público. Esto lo determina un sistema político por medio del gobierno. El gobierno va a garantizar de que no se nos viole esa garantía, ese derecho humano. Y se vinculan con la dignidad humana, es decir, le son naturales a cualquier ciudadano sin importar su condición, identidad o cultura. Importante para su trabajo también, los derechos humanos marca que la condición humana es indistinta de sus facultades, ¿vale? Recuerden que para que nosotros realicemos actos, sí necesitamos principalmente actos jurídicos, necesitamos la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Pero cuando estamos ante los actos humanos, no respeta, digamos, que existe alguna condición determinada o alguna identidad o parte de mi cultura. No, por ejemplo, la compañera Lisbeth ha viajado a Chiapas y creo que en muchas ocasiones nos ha visitado, igual que la compañera Diana Esquivel, que puede viajar ella a visitar a la compañera Lisbeth y así mismo a la compañera Itaja. Ustedes pueden viajar indistintamente en su condición económica, su condición social. Ah, que porque yo vengo de la capital y yo pues me deben de respetar más mis derechos humanos. No, los derechos humanos no respetan más que la palabra humana, ¿sí? Muchos me decían en un grupo de una licenciatura más jóvenes los muchachos, ¿por qué hay garantías para los humanos y no hay garantías dentro de la palabra humano para los, digamos, animales? Porque el Estado garantiza, ¿sí? Únicamente aquel que puso en gobierno a determinadas personas. Y los animalitos no tienen todavía la facultad de votar, ni la van a tener. Entonces es recíproco, es decir, gobernante gobernado, tú me propones, yo defiendo tus derechos humanos. Por esta razón, gozan de un estatus especial entre las leyes que constituyen el ordenamiento jurídico. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico existen las leyes primarias y secundarias. Para eso haremos hincapié al artículo 136, que es la supremacía constitucional, marca el ordenamiento jurídico, al igual que el 136, porque dice Constitución, tratados internacionales. Ojo con esto, porque cuando se vulnera un derecho humano, puedo yo recurrir como abogada, como conocedor del derecho, a un tratado internacional con el objetivo de que se me garantice el respeto a ese derecho humano. No estoy diciendo que ese tratado va a pasar o sobrepasar lo que dice nuestra Carta Magna, no.
sino que si hay un tratado que me favorece para que yo pueda salvaguardar ese derecho, lo haré aplicar. ¿Sí? Ejemplo, han habido muchas iniciativas de ley en donde marcan derechos humanos. Eh, ¿Alguien conoce alguna ley de la ley Olimpia? Sí, salió a través de un derecho humano, es decir, de mi identidad, se fue en contra de mi identidad. Ajá, ¿alguien gusta participar? Sí. La ley Olimpia surge, ¿no? Debido a que, pues, una chica confía, ¿no? En tener relaciones sexuales con el novio, y pues resulta que el novio la graba y lo hace público. Y Público. al ir con organismos institucionales por parte del Estado para que la defienda, es decir, bueno, aquí se me vulneró un derecho. Sí, señorita, pero es que la norma no es precisa, no tipifica lo que usted me dice. Pero, ¿qué van a hacer para defenderlo entonces? Al existir esa laguna jurídica, ella crea una ley y lo hace público ante el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión tiene razón, o sea, sí es un derecho a su identidad, a salvaguardar su propio interés moral, social, porque ella incluso dice, si no fuera por mi madre, yo no hubiese estado aquí y esta ley no se hubiese propuesto, porque ella lo que hizo es refugiarse y esconderse. Se lo cuenta a su mamá y la mamá actúa y dice, no tienes por qué, el error ya se cometió, ahora en adelante hay que ver esa defensa, ¿sí? Esa garantía por parte del Estado, existen muchas más garantías, ¿sí? Que poco a poco, conforme vamos nosotros, la cultura y el hombre va cambiando, nuestros derechos humanos se van, digamos, derogando, abrogando y viceversa. ¿Quién puede apoyarme en este párrafo? Bueno, la protección de estas garantías varía dependiendo del marco jurídico que examinemos. En tanto, derechos de primera generación siempre gozan de un estatus privilegiado por encima del resto de los derechos políticos, sociales, comerciales o de otra índole. Ajá, es decir, que nosotros de estos derechos humanos posteriormente podemos encontrar derechos políticos, sociales, comerciales, ejemplo, ¿no? También tenemos derechos internacionales, eh, derechos como a la propiedad, lo que vimos, y ahora los procedimientos y mecanismos para ello se encuentran ordinariamente descritos en la Constitución de cada país y son materia exclusiva de atención del Estado y solamente está facultado en condiciones de considerar muy especial para suspenderlas temporalmente. Dice que no se debe de confundir con los derechos humanos universales. Los universales son generales internacionalmente. Derechos humanos en nuestra Carta Magna y reconocidos también por muchos tratados. Vamos a analizar las características de las garantías individuales. ¿Quién puede apoyarme, por favor? Características de las garantías individuales. Las garantías individuales son materia del derecho público y subjetivo, de cuyo cumplimiento es encargado el Estado a través de sus diversas instituciones. Comúnmente estos derechos son unilaterales. Ahí tantito mi compañera Liz, le agradezco. Subrayado, derecho público y derecho subjetivo. ¿Quién me puede describir por qué es el derecho público? Una característica del derecho público. Pues es para todos, ¿no? Interviene el Estado. En el derecho Ajá. público, recuerden que es obligación que intervenga el Estado. En el derecho privado no. Pero en el derecho público es obligación que intervenga el Estado y en este caso, si va a intervenir el Estado, es para dos funciones. Para vigilar que se cumplan y para respetar por medio de sus organismos institucionales. Subjetivo. ¿Qué entendemos con la palabra subjetivo? ¿Qué entendemos nosotros subjetivamente? Cuando hablamos de la norma es subjetiva, ¿qué quiere decir? Que el Estado tiene límites. Ajá, ¿qué más?
subjetivo y objetivo son términos que debemos de manejar, pero lo que se refiere subjetivamente, estamos haciendo referencia a que son directos. Ejemplo, ¿no? Subjetivo. En México, subjetivamente yo no puedo ir a su domicilio y entrar como si fuera mi casa, subjetivamente. Pero dice que lo único que sí puedo hacer es que es en caso de guerra o en caso de algún siniestro, digamos, algo que altere el orden del Estado, en esos casos, subjetivamente se puede aplicar. Ejemplo, también, garantía individual a un nombre. Todos nosotros tenemos derecho a un nombre. Y no me dejarán mentir que en muchas ocasiones se equivocan con nuestro nombre. Ejemplo, ¿no? El apellido es Steven. Y lo escriben con D, digamos, D grande, la que le dicen, ¿no? Y viene la compañera Diana y dice, estimado licenciado, disculpe, pero mi nombre correcto es con V. Dice, no, pero yo tengo establecido que lo correcto es, no, ¿sí? Mi apellido es subjetivo, es decir, ¿a quién le puede alterar, beneficiar o perjudicar? A cada uno de nosotros, individualmente. Por eso les decía yo, el objetivo es la especie. En sí, las garantías son objetivas para todos los que estén dentro del territorio mexicano. Pero cuando se mantienen subjetivamente, cuando cada uno de nosotros hace, realiza sus conductas, sus actos jurídicos. ¿Quiénes de ustedes, ejemplo, se dedican al comercio? Yo me dedico en especial a las ventas y al comercio también en ocasiones, Ajá, Yo pero también. mi trabajo, el trabajo para el cual estoy ahorita es ventas totalmente. perfecto. Y eso, la Constitución subjetivamente les dice o nos dice que lo podemos realizar. Dice el artículo 5 constitucional nos establece que tenemos la facultad de elegir la profesión u oficio que mayor, digamos, deseo tengamos. Y no nos pueden prohibir decir yo tengo un negocio, yo me dedico a ventas. Ejemplo, yo no me dedico a vender otra cosa más que en servicios, en el aspecto de decir, bueno, repartir currículum, de decir quiero dar clase, apóyeme, o bien una asesoría. De materia subjetiva, el derecho particularmente me defiende a mí, como lo defiende todos ustedes. Sí, sí, digamos. Ahora, hablando un poco sobre ello, maestra Fabita, si por ejemplo nosotros vamos y prestamos nuestros servicios a una empresa, no es mi caso, sino hablo porque hay muchos lugares aquí en el Andador, en San Cristóbal de las Casas, en el que a la gente que es que tiene, por ejemplo, no sé, ay, es que no quiero sonar que sea tan discriminatorio, pero realmente así es, ¿no? ¿Por qué a la gente indígena que trabaja en los restaurantes les pagan menos que a la gente ladina que va a pedir trabajo y que a ellos sí les pagan el salario mínimo? Es decir, ahí clasifican y se está haciendo una violación de sus garantías individuales Claro. de alguna manera porque los contratan, es bajo el mismo contrato y les pagan bajo la misma nómina y el reglamento es para la empresa en general, pero a ti por ser indígena y porque estás acostumbrado así, yo porque lo viví con un Sí, dueño por experiencia. del restaurante Miura, en que a nosotros nos pagaba completo, pero a los lavalosas les pagaba 1,500 a la quincena. Entonces yo le dije, 1,000, perdón, eran 1,000 pesos a la quincena. Entonces yo le dije, con eso no vive alguien. Y él me dijo, es que son indígenas, con eso ellos pueden vivir fácilmente. Entonces se les violenta sus garantías y sus derechos humanos. ¿Es cierto? O sí, ¿no? De alguna manera eso No, no pasa. debería, no debería. Ujú. Le recuerdo algo que a veces es difícil, pero muy cierto, que el desconocimiento de nuestros derechos hace que gente como ellos puedan, digamos, Aprovecho. abusar, aprovechar de que se nos respeten esos derechos. Ujú. Porque incluso no sé si ustedes ahorita vieron la reforma del aumento de salario. Claro, Algo muchos a lo mejor no contamos con ese aumento del salario en otras diversas actividades. Yo libremente, indistintamente que
sé que está grabado, yo a veces me dicen, por qué siempre le das más prioridad a la Universidad José Vasconcelos? Yo, como muchos, tengo la necesidad de a veces de buscar el pan en otros servicios, pero sin embargo les digo, ¿saben por qué? Porque cuando el patrón te hace respetar esos derechos y te hace que cuidarlos, te incentiva, entonces es una relación mutua. Es lo que les digo, que deberíamos hacer lo mismo como mexicanos. Es decir, si México ha sido recíproco con nosotros, muchos ahorita en sistemas políticos han criticado muchísimo en sistemas políticos, pero también deben de abarcar conocimientos y ver que, por ejemplo, que el peso mexicano, ahorita el peso mexicano se ha mantenido e incluso ha superado expectativas que muchos dijeron que íbamos a perder después del COVID. No vieron la magnitud del COVID como algo que pudo haber perjudicado gramaticalmente al país y hablan porque pues no se indagan en noticias vagas o etcétera. Y eso es lo que les digo que a nosotros nos perjudica de no conocer a nuestros derechos humanos, a nuestras garantías, porque una, desconocemos, otra, la preparación con que ustedes cuentan, mis estimados estudiantes, esa educación que ustedes cuentan, les abre muchas mayores puertas. Simplemente en una conversación que ustedes puedan tener con otra persona preparada, ya puede él distinguir cómo te estás preparando, es decir, hasta un comentario, oye, ¿sabes qué? ¿Sabías que esto proviene de esta palabra? O yo no sabía, ejemplo, ¿no? Que garantías individuales eran anteriormente y hoy derechos humanos, y que hoy el Estado trata de que por medio de sus instituciones públicas tiene que garantizar esos derechos humanos, ¿sí? Claro. Entonces es algo, como dice usted, triste, pero muy cierto, que, que los derechos humanos ahorita no se respetan en muchos lugares, no estoy diciendo nada más que en nuestro estado de Chiapas, en muchos lugares por el desconocimiento, por la ignorancia, por la falta de cultura y a veces igual la necesidad. ¿Sí? Recordemos que esa palabra abarca muchos parámetros. Dentro de la necesidad, a veces, ¿qué es lo primero que nos ponemos a pensar nosotros? Principalmente cuando somos integrantes de una familia, más mamá y papá, que tenemos la necesidad de sacar una familia adelante. Y a veces, no me dejarán mentir, el ofertar trabajo ya no está a la vuelta de la esquina. Es decir, aquí te estoy esperando y ven y aquí está tu trabajo y de jefe, ¿no? Sí, muchas veces nos toca tocar muchas puertas para que podamos tener algo digno, ¿verdad? Vale. De cuyo Así es. cumplimiento, muchísimas gracias por su comentario, de verdad, compañera Diana Esquivel, retroalimenta esto de nuestra clase y sobre todo nos hace ver de que en el caso de que nosotros nos toque un caso de ello, por ejemplo, no solo me puedo ir en materia laboral, como dijo ella en el ejemplo, de que se me respete el contrato, de que se me respete lo convenido, lo que respeta la Ley Federal de Trabajo 133, 134 de la ley, y quinto constitucional, sino también lo que reglamenta los derechos humanos. Ejemplo, hay leyes para niños y adolescentes, ¿sí? De derechos humanos, y muchos no lo conocen, a partir de qué edad pueden trabajar, etc. A través de las diversas instituciones, comúnmente estos derechos son, ¿quién me puede leer la primera característica, por favor? Unilaterales. El Estado los ejerce sin distinción y por cuenta propia. Perfecto. Dos, Irrenunciables. En ya, ningún caso un ciudadano puede despojarse de ellos o ser despojado de ellos. perfecto. Nadie de nosotros nos, digamos, nos deben renuncia, ¿no? A su derecho. Incluso ahorita que vienen las elecciones, muchos mencionan, ¿no? Puedes votar por fulanito de tal y te pago tanto. Es un derecho irrenunciable. Sí, es decir, yo no puedo vender mi voto, no debería. Intransferible. Ujú. Las garantías atañen a cada individuo específico y a él únicamente. Ejemplo, alguien que esté privado de su libertad. Oye, te transfiero, ¿no? Mi derecho de libertad. Y yo aquí me quedo guardadito en lo que tú sales al parque a dar una vuelta, aquí yo me quedo en el centro, digamos, esperando a que tú regreses. No, cada persona, ¿por qué creen que en un juicio
no me dejarán mentir, cuando son delitos de adolescentes, los papás inmediatamente dicen, él no fue, yo fui, ¿sí? Porque como son derechos irrenunciables, es decir, que si no puedo, digamos, sí, mi hijo lo cometió, pero yo entro por él a su condena, yo suplo su condena, su sentencia, ¿sí? No se puede. Ujú. Sí. Perdurables, jamás caducan, ni prescriben, salvo en casos que contemple la propia Constitución. ¿Sí? ¿Cuáles son esos casos que considera la Constitución? ¿Quién me ayuda a leer el artículo 29 constitucional, por favor? 29. ¿Lo tienes a la mano, Liz? Si no, Estoy en el 20. aquí en la pantalla se pueden apoyar. A ver. A ver. No, Dice que establece la suspensión o restricción del ejercicio de derechos y garantías. Este artículo proviene de que la restricción o suspensión solo procederá en los casos de invasión, perturbación grave de paz pública u otros que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto. ¿Sí, sí, sí? Ok. Ajá, sí, siendo lo que ahí como que el micrófono no muy nos ayudó, pero sí, vamos, perfecto. Dice, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga invasión, entendemos nosotros guerra. Guerra. Ese es un caso que, por ejemplo, se suspenden las garantías individuales, porque si la casa de la compañera Diana Esquivel es segura y la mía no, se corrompen las garantías individuales y decir, todos nos resguardamos en la casa de Diana Esquivel, que puedan entrar, ¿sí? Es por eso que agradecemos, ¿verdad?, que a partir del movimiento que tuvimos de la Revolución Mexicana, nosotros, México no ha tenido la necesidad de levantarse en armas, de, digamos, de una guerra. Sin embargo, no estamos exentos, ¿sí? Ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión. ¿Quién es el Congreso de la Unión? Para que vayamos entendiendo, si no lo vamos a ir aperturando. es la La Cámara de Cámara de Diputados. Y Cámara de Senadores. Senadores. Senador. Perfecto. Ajá. ¿Cuántos diputados contamos hoy en día? 500. ¿Vieron? Lo debemos de saber para saber cuántos van a estar ahí, no solo calentando el asiento, sino también, digamos, protegiendo y haciendo derechos y leyes para nosotros. Mm, Senadores, 128. Dígame, compañera de Esquivel. Maestra, ¿y cómo hacer? Por ejemplo, yo sí quisiera preguntar esto, porque no solamente el caso de Olimpia fue muy sonado, sino el de Ana Lucía, que es una persona a la cual ejerce violación, una persona del clero, pero como lo tenían protegido en el Vaticano, o sea, como está en otro país y aparte está protegido por perdón, yo sé que le voy a llamar así, pero por esta mafia, no toda la iglesia, no hablo en general ni globalizo, pero por esta mafia de la iglesia, y está protegido. ¿Y cómo haces valer tú en otro país o cómo solicitas pues que realmente se castigue y que se hagan valer tus derechos humanos y tus garantías? Buena pregunta. Ahí interviene el derecho internacional público. Y sobre el derecho internacional público se delimitan varios puntos. Ejemplo, ¿dónde fue cometido el hecho? ¿Qué pruebas se tienen sobre el hecho? Y recuerden que también el Vaticano es un ente particular, es decir, que tiene leyes públicas para País. ellos. Ujú. Y ahí, digamos, hay que desentrañar el caso y ver determinado si entra para un derecho. Por ejemplo, tenemos ejemplos establecidos, instituciones en común, como puede ser la ONU, ¿sí? Es decir, que se respete ese derecho y delimitar también un tipo de, digamos, de tribunal especial, como posteriormente vamos a analizar ejemplos de esos tribunales.
pero en específico para nosotros es abarcar todos los tratados internacionales. Por eso México debe estar incluido en todos los tratados internacionales, para que tenga la facultad, la ONU, de poder hacer recurrir la autoridad competente bajo el tiempo y momento indicado, es decir, que se requiera. Porque el ejemplo que usted especifica bien, decir que se da a notar que el clero interviene en beneficio de la persona, en protección incluso, cuando también es una persona que debe de responder a la violación de un derecho humano. Pero recordemos que interviene en derecho internacional público y con ello el clero tiene también sus propias leyes. Sin embargo, lo que recordaba yo, de que si la garantía lo otorga, pero existe un tratado internacional que proteja ese derecho vulnerable, yo haré hincapié como abogado el tratado internacional. ¿Sale? O Ok, sí. de la comisión permanente. La comisión permanente, recuerden que cuando el Congreso de la Unión está en periodo vacacional o está, digamos, incompleto por, digamos, motivos como son las elecciones, entra la comisión permanente, que la comisión, por eso su nombre lo determina, es permanente. Siempre deberá estar vigilando. Estos tres, el presidente, el Congreso de la Unión y la comisión permanente, deben de aprobar en qué casos se suspenden esas garantías individuales que ya mencionamos por casos de invasión, perturbación grave de la paz, pues casi me está diciendo, o hay un movimiento muy grande llamado guerra. Cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápido y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado. Es decir, la suspensión de garantías no es definitiva, se suspenden limitadamente por medio de prevenciones generales sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se versara en tiempo de receso, se convocará inmediato al Congreso para que las acuerde. Recuerden que nosotros no podemos decir allá porque está en vacaciones, no pueden, está en un periodo vacacional el Congreso de la Unión definitivo, por eso es que siempre, ¿quién va a defender pues entonces nuestros derechos humanos? Decir, bueno, sí, ya se fue a periodo vacacional, y si hay guerra, y si a mí me violan un derecho humano, ¿sí? ¿Quiénes sí entran en periodo vacacional para defender los derechos humanos? Las instituciones u organismos como el Poder Judicial de la Federación, ¿sí? No me dejarán mentir que en ocasiones han visto ustedes que quieren, como abogados, fusionar, digamos, tengo una demanda, ¿no? De ejemplo, ¿no? De alimentos, pero también se me está vulnerando un derecho humano y quiero hacer hincapié a esa demanda que yo ya le hice ver ante tal autoridad, a lo correspondiente a las oficinas de derechos humanos. Y resulta que mientras no me den mi copia certificada porque están en periodo vacacional, yo no puedo avanzar en las instituciones de derechos humanos. Y eso, digamos, también como abogados es de analizar pues que en realidad no podemos suspender por ningún momento la violación de un derecho humano. ¿Cuál es la función? Establecer el mínimo de derechos que debe disfrutar la persona, las condiciones y medidas para asegurar su respeto. Tenemos ya esta clasificación: garantías de igualdad, de libertad, de propiedad, de seguridad jurídica y garantías sociales. Aquí nosotros, perdón, me había salteado una perdurable, lo que habíamos visto ahorita en sección del 29, soberano. ¿Quién puede apoyar a leer, por favor? Obedecen a la Constitución pública de una nación determinada y se ajustan a las normas que rigen su territorio. Es el poder soberano que tenemos nosotros. Es un poder subjetivo, es único, ¿sí?
Ojo con el término soberanía y democracia, creo que en otra materia ya se los había hecho hincapié. La soberanía lo poseemos cada uno de nosotros, por eso dice poder soberano, nosotros tenemos esa facultad y es un poder que nos otorga el Estado para que nos hagan respetar esos derechos. En cambio, la democracia es el conjunto de todos nosotros. Imagínese que la compañera Diana Esquivel realizara una iniciativa de ley conforme al tema que ahorita acaba de ella participar. En su iniciativa de ley, ella propone que se debe de crear un organismo independiente y autónomo que refienda asuntos entre lo que son ciudadanos mexicanos y las leyes del clero, por dar una determinación así. Ella defendería que todos somos soberanos. Es decir, aquí no hay distinción si no es mexicano, si es mexicano, es integrante como cualquier oficio, como cualquier trabajo que menciona el quinto constitucional, únicamente que pertenece al clero y por eso exijo que se trate como soberana o soberano, es decir, con un tema subjetivo, independiente. Como dice la compañera Elena Esquivel, ahí existe una gran laguna jurídica y en cuanto más se presentan violaciones de derechos humanos, es más foco de atención para las instituciones públicas de gobierno para garantizar ese derecho, ¿no? ¿Quién me ayuda con el artículo primero constitucional? Bueno, perfecto, compañera Liz. Yo. Yo le- Gracias, compañera. Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, perdón, de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se Perdón, interpretarán. ahí tantito, ¿sale? Vamos poco a poco, muy amable. Ahí nos menciona que en Estados Unidos, nosotros, nuestro territorio, todas nosotros, personas físicas y morales, vamos a gozar de estos derechos humanos, donde lo marca en nuestra Carta Magna. Pero también existen tratados internacionales en donde México es partícipe, ¿sí? Que estos, tanto la Constitución como los tratados, crean normas, leyes, tratados, reglamentos, etcétera, garantías para su protección. Es decir, todas esas leyes, todos esos tratados, en realidad son garantías, tratan de proteger. Por eso el artículo primero ya es muy claro. Derechos humanos del 1 al 29. Garantías para su protección, toda la norma, toda ley, todo tratado internacional que esté en beneficio de nuestros derechos humanos. ¿Sí me doy a entender? En Sí. realidad, por reforma, hoy debemos de llamar los derechos humanos del primero al 19º de nuestra Constitución, de nuestra parte dogmática. Y esas garantías son para su protección. ¿Y cómo puedo proteger yo ese derecho humano? Por medio de leyes, por medio de tratados, por medio de convenios, etcétera, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. ¿Por qué el ejercicio no se puede suspender? ¿A excepción de qué artículo? El 29, ¿no? Perfecto. Y las condiciones que esta Constitución establece. Ahora sí, al párrafo segundo. ¿Quién me puede apoyar, por favor? El párrafo segundo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Ahí o sigo? Ahí está bien, ahí vamos por párrafo, muy amable. Dice Ok. que estas normas que van a garantizar nuestros derechos humanos no solo deben de estar de acuerdo con la Constitución, sino también con los tratados internacionales que México es parte.
principalmente a favor de quién, de estas personas, de unos físicas o morales, una protección amplia. ¿Qué significa la protección amplia? Como en el caso que especificaba la compañera Esquivel. Es decir, que rompa barreras, no solo en nuestro México, sino que se conviertan ya en derechos universales. Universales, ¿qué quiere decir? En todos los países, en las naciones. Ujú. ¿Sí me apoyan en el otro párrafo, por favor? Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Gracias compañera. Este párrafo específico entabla con lo que hemos venido tratando, de garantizar. Las autoridades deben de garantizar por competencia, es decir, se me violentó un derecho humano laboral, perfecto, competencia, tal artículo, tal autoridad se va a encargar de respetar ese derecho. Eso es por competencia, es lo que comúnmente llamamos también jurisdicción. Tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos. Estos principios de universalidad, todos. Interdependencia, sí, es derecho de todos, pero independientemente es un derecho que yo gozo. Indivisibilidad, ya lo habíamos hablado, ¿sí? No es decir, solo tengo el 30%, el 40%, a excepción de que por proceso judicial se determine. Que sea progresivo. Conforme vamos nosotros desarrollándonos como personas, este derecho es progresivo. Y progresivo también da la facultad que si el Estado te da, también tú recibas, y si tú le das al Estado, es progresivamente conforme nosotros vamos realizando nuestras actividades. Ejemplo, ¿no? No me dejarán mentir que hay muchos que decimos, ¿en qué momento me hice adulto? ¿En qué momento ya tengo responsabilidades? Tengo que dar para el gasto, hay que pagar luz, agua, todos los servicios. Es progresivo y eso no lo podemos detener. El tiempo no queremos detener. Nuestros hijos, ejemplo, queremos que estén con nosotros siempre en esta edad, chiquitos. No sé si la compañera Liz me platicaba que tenía hijos grandes. Progresivamente decía, ¿en qué momento ya ellos también tienen derechos, obligaciones, ya igual que las mías? ¿Sí? Porque el derecho es progresivo, es algo que no podemos detener, ¿verdad? Viene aparejado a nuestra, digamos, a nuestro modo de vida, a nuestra edad, a nuestro tiempo. El Estado, por esta consecuencia, debe de prevenir. ¿Cómo voy a prevenir? Pues muchas veces hemos visto, ¿no? Muerto, ahogado el niño, tapa en el pozo, ¿no? No, queremos realmente prevenir, pero necesitamos experiencias para que el derecho pueda prevenir. Debe investigar, como dice la compañera Diana, no es de que se quedó el asunto y ahí quedó. Es una obligación del Estado que investigue el cómo lo debe de resolver o cómo puede facultar el que se respete un derecho humano, una garantía. Sancionar las sanciones civiles, penales, administrativas, las que conocemos. Respetar las violaciones de los derechos humanos, reparar esas violaciones. ¿A quién se le repara esas violaciones de los derechos humanos? Cuando ya hablamos de una reparación, hablamos de una víctima. Y esa reparación de derechos humanos a la víctima le afecta a veces, incluso en muchos autores que estaba yo leyendo, que la palabra víctima con el tiempo puede y le clasifique en otro nombre, porque también ante la sociedad ya se siente que la están vulnerando. Es decir, como que señalando determinado derecho que se le violó. Pero bueno, en los términos que establezca la ley. Para ello, hemos nosotros definido esa clasificación de las garantías, lo que vamos nosotros a abarcar en la otra sesión, garantías de igualdad, de libertad, de propiedad, de seguridad jurídica. Y los invito a que empiecen a avanzar un poquito con su tarea.
de decirme de qué artículo a qué artículo es garantía de seguridad jurídica, de qué artículo habla de la propiedad. Eso es la tarea, clasificar. En realidad es como a realizar un mapa conceptual o un diccionario de esos derechos y que yo pueda determinar si es una garantía de propiedad, si es una garantía de seguridad, si es una garantía de igualdad o de libertad. ¿Sale? Hasta ahorita fue muy ameno, de verdad. Les agradezco muchísimo de su parte, que las demás sesiones que tengan sean también productivas, que su participación en foro, créanme, me es grato poderlos leer, les digo, siempre son muy participativas y eso a mí me alegra mucho porque cuando vengo a ver, ya es hora de terminar mi sesión y me retroalimenta mucho el saber que participan ustedes también. Asimismo, los puedo invitar a que en la otra sesión, aparte de comentar nuestras garantías, si a alguien le gustaría dar una retroalimentación de la primera sesión, con mucho gusto, de 1 minuto, de 2 minutos. Maestra, yo estoy preparado y créanme, que no solo también usted se retroalimenta, sino todos nosotros. ¿Sale? De antemano, Sí. muchísimas gracias. Tengan una excelente tarde. Gracias, compañera Erika Jazmín. Aquellas personas que se comunicaron con su servidora y no pudieron entrar a la sesión, recuerden que esta sesión es grabada. En cuanto la institución tenga el link correspondiente, será aperturado el foro. Muchísimas gracias. Muchas Gracias a gracias, todas. maestra. Hasta luego. Bonita Muy tarde. bien, bonita Hasta tarde. la próxima. Gracias, igualmente. Feliz inicio de año. Igualmente, gracias. Igualmente, maestra.